Buenas tardes, iglesia. Bien, les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a estar exponiendo los versículos del 1 al 7. Los hemos leído hace un ratito. Y continuamos con la serie del Espíritu Santo de Dios. En el año 1902, Alan Brooks, un británico creyente y reconocido crítico musical de muy alto nivel, era conocido por sus artículos debido a que su pluma solía ser tan afilada como justa a la hora de juzgar a los encumbrados músicos de las distintas sinfónicas del mundo. Todas las sinfónicas querían ser juzgadas por él, ya que su buena opinión y crítica hacían que se posicionaran entre las sinfónicas más prestigiosas del mundo. Y eso era gracias a su agudo oído para detectar como ningún otro cada error, cada desajuste, cada nota y cada instrumento que sonaba fuera de lugar o a destiempo. En una oportunidad había llegado a Gran Bretaña la Sinfónica de Viena. Él estaba entre uno de los invitados de honor para asistir al evento. Llegó al lujoso recinto esa tarde, se sentó y, como siempre solía hacer, dejó sus ojos cerrados para que nada lo desconcentrara y así se dispuso a escuchar para luego juzgar con severidad. El silencio de la sala se hizo tan profundo que podía escucharse la respiración contenida por el público. Apenas el director levantó su batuta y sonó la primera nota, supo que aquello no sería un concierto cualquiera. Escuchó cómo el violín comenzaba para luego ceder espacio a la oboe, cómo la trompeta irrumpía y luego disminuía para que brillara el arpa. Cada instrumento tenía su momento y su función preciso. Sus oídos no habían escuchado nunca una melodía con una armonía tan singular, con tanta unidad y precisión musical. Impactado, no pudo contenerse. Su asombro le llevó a hacer algo que siempre evitaba hacer para no distraerse. Y antes de que terminara la melodía, abrió sus ojos y contempló el escenario. Lo que vio fue un escenario repleto de músicos, hombres y mujeres, de distintas edades, distintas nacionalidades, cada uno con distintos instrumentos, haciéndolo sonar justo y a su debido tiempo. Contempló cómo cada integrante del cuerpo de músicos trabajaba en unidad, sirviendo para una misma causa, que el público se deleitara escuchando una fina y dulce melodía. Al día siguiente escribió en su reseña: he escuchado algo sin igual. La perfección de esta obra no solo radica en cómo suenan los instrumentos, sino en cómo cada uno con fidelidad cumple sabiamente su función en el momento preciso. El día de ayer no solo escuché la mejor sinfónica, sino que el día de ayer también viví un sermón y recordé el por qué el apóstol Pablo no quería que la iglesia sea ignorante a los dones. Iglesia, el día de hoy estaremos abordando el tema de los dones espirituales. Y quizá no haya área en toda la doctrina bíblica donde este tema sea tan abusado y mal entendido y hasta muchas veces dejado de lado por falta de conocimiento. Y de eso se trata este sermón y los próximos que vendrán.
El título de hoy es De la ignorancia al conocimiento. Hermanos, lo que respecta a la salud, al fortalecimiento, a la edificación y a la unidad de la iglesia, ninguna otra área de la doctrina bíblica es más importante que esta. La administración de los dones entre los miembros de una iglesia local. Hoy vamos a ver por qué son tan importantes, qué son los dones, para qué son los dones, a quién se le da los dones, en qué momento se reciben los dones y finalmente, cómo saber cuál es el don que se me ha dado. Y en los próximos sermones de la serie del Espíritu Santo estaremos viendo cada uno de los dones, tanto los que creemos que hoy están visiblemente operativos como los que no. Y prefiero usar el término operativo y no vigente, porque ¿quién dice que algo está vigente? ¿Quién tiene la autoridad para decir que tal o cual cosa está vigente o no? Bueno, el autor, quien los da. Y en la palabra no vemos nada de eso. No vemos qué dones dice la palabra que están vigentes y qué dones no están vigentes. Entonces, prefiero usar el término operativo. Y sí creemos que hay hoy dones y ministerios que están operativos y hay dones y ministerios que hoy vemos que no están visiblemente operativos, como por ejemplo los apóstoles, profetas, el hacer milagros, sanidades, lenguas. Y eso es lo que intentaré en los próximos sermones demostrar bíblicamente. Y hermanos, no estoy diciendo que Dios no continúe haciendo milagros. Lo que digo es que no vemos que sea operativo el don de, por ejemplo, hacer milagros, aunque Dios sigue haciendo el día de hoy milagros. No vemos que el don de sanidades, que alguien, que una persona posea ese don, aunque sí sabemos y creemos que Dios sigue sanando. Del mismo modo, iglesia, que este crítico reconocido, Alan Brooks, se deslumbró al escuchar a esta sinfónica, el mundo debería deslumbrarse cuando una iglesia utiliza sus dones. Esa iglesia se edifica a sí misma, crece saludablemente a la imagen de Dios y no solo eso, esa iglesia glorifica el nombre de Cristo. Vamos a bosquejar este sermón en 3 puntos. Número 1, la importancia de no ignorar los dones, versículo 1. Número 2, el peligro de ignorar los dones espirituales, versículos 2 y 3. Y por último, el propósito y la diversidad de los dones espirituales, versículos 4 al 7. Así que vamos a comenzar con la importancia de no ignorar los dones espirituales. Si había una iglesia que probablemente le trajo dolor de cabeza a Pablo, yo creo que sin ningún lugar a dudas fue la iglesia de Corinto. Era una iglesia sumamente inmadura y justamente eso era lo que estaba causando problemas. Era lo que estaba causando divisiones, contiendas, celos, competencia. El apóstol Pablo, mientras estaba en Éfeso, recibe un informe de algunos de los miembros de la iglesia de Corinto que se estaban congregando en lo de Cloé. Se cree que esta persona, esta Cloé, era la anfitriona de la casa, o sea, donde prestaba la casa, ponía la casa para que la iglesia de Corinto se congregase allí. Bueno, el informe no era nada bueno. Lo ponían al tanto al apóstol sobre una serie de situaciones que estaban sucediendo en la iglesia
Y Pablo responde a ese informe con esta carta, con Primera de Corintios, donde él va punto por punto dando indicaciones de cómo solucionar los distintos problemas que estaban ocurriendo en la iglesia de Corinto. Y el mayor problema era su inmadurez, lo que terminaba trayendo entre ellos divisiones, celos. Pablo había estado durante 1 año y medio ministrando esa iglesia. Luego él mandó a otro pastor, que era Apolos. Luego en algún momento fue Cefas, fue Pedro. Y cada uno ya empezaba a ponerse la camiseta de su pastor preferido. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Y había un cuarto grupo que tenía una camiseta que era la correcta, porque decían que eran de Cristo. Lo que no tenían correcto era su espíritu, porque ellos decían que ya no necesitaban de instructores humanos, que ya dependían de Cristo y no necesitaban de nadie que venga y les explique o los lidere y les dé indicaciones. Así que Pablo, durante los 11 primeros capítulos de Corintios, trató punto por punto cada conflicto. Trató en el capítulo 1 esto que les cuento, de las divisiones, luego de la inmoralidad sexual que había y que estaban permitiendo en capítulo 5. En capítulo 7 hablaba del matrimonio, de los problemas de separación que había en los matrimonios de la iglesia de Corinto. En capítulo 11, como escuchamos, había problemas en la cena del Señor. Y él comienza ahora, el capítulo 12, a tocar un tema que por el espacio que él dedica era un problema que a él realmente le importaba. Realmente le importaba. Era un asunto importante, tan vital para la edificación y el crecimiento de la iglesia. Y él dedica 3 capítulos a los dones espirituales. 3 capítulos. Y comienza diciendo esta frase, versículo 1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, y está entre comas, no quiero, hace una pausa, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Iglesia, ¿por qué es importante no ignorar los dones espirituales? ¿Por qué Pablo va a dedicar 3 capítulos, se toma el tiempo para escribir 3 capítulos sobre este tema? Bueno, Dios diseñó un plan para que su cuerpo sea saludable y pueda crecer, para que todos sus miembros, la iglesia de Cristo, pueda crecer. Podamos ser edificados unos por otros a través de los dones espirituales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Definir qué es un don espiritual. ¿Cuál es el concepto de un don espiritual? Un don espiritual es la capacidad que Dios da para poder servir a los demás miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia local. Es por medio de esa capacidad que nosotros crecemos, vamos creciendo en el cuerpo de Cristo y vamos creciendo a la imagen de Cristo. Y lo voy a decir de una manera para que podamos entenderlo. Un don es la capacidad dada por Dios que yo recibí para edificarlos a ustedes, a cada uno individualmente. Y para que cada uno individualmente pueda, a través del don que Dios me dio, ustedes ser edificados y crecer a la imagen de Cristo. Un don es la capacidad que cada uno de ustedes recibió de parte de Dios para que yo sea edificado,
para que yo pueda crecer a la imagen de Cristo. Por eso es tan importante el uso de los dones. Cada miembro se necesita, es indispensable el uno del otro para poder crecer a la imagen de Cristo. Y Pablo dice, yo no quiero que ustedes ignoren este tema. ¿Por qué? Porque era un tema crucial para crecer, para que esa iglesia crezca a la imagen de su Salvador y dé la gloria a Cristo. Y si ejercemos cada uno de nuestros dones, todos responsablemente, lo que va a pasar, ¿qué va a ser? Que esa iglesia va a crecer, va a crecer. Por eso es que Pablo dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Entonces, si ellos, los corintios, entendían, y nosotros hoy, IBM Cava, si entendemos la finalidad de los dones y todo lo examinamos bajo esa lupa, bajo esa definición que acabamos de dar sobre ese concepto, el qué son y para qué son, entonces ya tenemos un 90% resuelto los próximos sermones que vendrán cuando veamos los dones que no vemos operativos. Ahora bien, en la palabra de Dios encontramos 4 listas da la palabra de Dios acerca de los dones. Y son 2 pares. Es fácil de recordar porque son 2 pares. Es el primer par, Primera de Corintios y Romanos, ambas capítulo 12. Y luego, Primera de Pedro y Efesios, ambas capítulo 4. En esas 4 listas, la palabra detalla dones, pero en ninguna de ellas los dones que se especifican allí son exhaustivos. O sea, ninguna está completa. Y eso es porque la Iglesia de Cristo necesita diversidad de dones. Tiene muchos dones y variados ministerios. Lo segundo que nosotros no tenemos que ignorar acerca de los dones es su origen. ¿De dónde provienen? ¿De dónde es que viene cada uno de esos dones espirituales que se nos da? Y escuchen, hermanos, todos los dones y cada uno de los dones en su forma más plena, más completa, se exhibieron en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Todos y cada uno de ellos, en su máxima expresión y perfección. En un versículo encontramos 3 dones de nuestro Señor. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando, ¿dónde enseñanza? En las sinagogas de ellos y predicando el evangelismo del reino y sanando toda enfermedad. ¿Dónde sanidad? Cristo fue el supremo apóstol. Cristo fue el supremo apóstol. Él no fue uno de los 12, sino el que escogió a cada uno de los 12. Dice Hebreos 3:1, por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Él fue el profeta por excelencia. Pedro, hablándole a una multitud de judíos, les recuerda lo que Moisés dijo. Dice Hechos 3, 22 al 23. Pedro le decía a estos judíos, Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel
profeta, que es Cristo, será totalmente destruido de entre el pueblo. En él se manifestaba el máximo don de servicio. Él dijo en Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. Él era el servidor número 1. Él no solo se manifestaba, en él no solo se manifestaba todos los dones, sino que en él se manifestó el más importante y gran don, que era el amor. Y ese amor lo llevó a dar su vida por su iglesia, por cada uno de nosotros. Juan 15, del 13 al 14. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Versículo 14, Jesús les dijo, ustedes son mis amigos, les dijo a sus discípulos. Cristo hizo milagros asombrosos, realmente asombrosos. Alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces. Caminó sobre el agua, resucitó a muertos de las tumbas. Convirtió el agua en vino en menos de un segundo. Realmente en él estaba el don de hacer milagros. Cristo mostró máxima misericordia por su pueblo. Mateo 9:36. Y viendo a las multitudes, tuvo compasión o misericordia de ellas, porque estaban angustiadas, abatidas como ovejas que no tenían pastor. Cristo no estaba sujeto a ninguna lengua, a ningún idioma. Él no hablaba solamente griego, arameo o hebreo. Él había diseñado cada una de las lenguas. Él era el que diseñó todos y cada uno de los idiomas. Génesis 11:7. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, dice Dios, la Trinidad, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. No hubo un don mayor que el de dar, que el de Cristo. Efesios 2. Él no dio algo. Él se dio a sí mismo. Él no da algo. Él se dio a sí mismo en sacrificio por los pecados, como fragante aroma. Iglesia, no existe don alguno que Él no poseyera en su forma más plena y completa. Cada uno de los dones tiene su origen en Cristo. Él es la fuente donde proviene cada uno de los dones. Y la razón por la cual Él, cada miembro de nosotros hoy podemos contar con un don, ¿de quién? De Él. Un don. Qué privilegio, iglesia. Podemos tener un don que tuvo Cristo, cada uno de nosotros, para que reflejemos cada uno la imagen, la semejanza a Él aquí en la tierra. Dice Efesios 4, del 7 al 8. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don ¿de quién? De Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Iglesia, los dones que cada uno de nosotros tenemos estaban en Cristo. ¿Y saben una cosa? ¿Saben qué significa la palabra don? Es un regalo. Es un regalo y como regalo, como tal, no es algo que nosotros merecemos. Es un privilegio. Es algo completamente inmerecido. Pero ese regalo es nuestra responsabilidad individual que cada uno de nosotros tenemos de ponerlo en práctica, ejercitarlo para el bien común, para el bien de cada uno de los hermanos. Así que se dan cuenta la importancia, porque Él dice, no quiero, los dones, no quiero que ignoren este tema, no lo quiero. No podemos crecer a la imagen de Cristo si no ejercemos nuestros dones.
La iglesia no puede glorificar su nombre si no usamos nuestros dones. Y eso no puede ocurrir si no entendemos, si somos ignorantes a los dones. No quiero, hermanos, que ustedes sean ignorantes. Segundo punto, el peligro de ignorar los dones espirituales. ¿Cuál es el peligro de ignorar los dones espirituales? Bueno, según el informe de Pablo que había recibido, estaban haciendo y diciendo cualquier cosa estos hombres en la iglesia de Corinto. Y lo que estaba ocurriendo estaba muy lejos de darle la gloria a Dios con sus dones. Todo lo contrario, estaban blasfemando su nombre. Y la ignorancia acerca de los dones los estaba llevando a muchos de ellos, a que la iglesia caiga en el error, que ya habían caído. Y eso los llevaba a no poder discernir lo que estaba bien y lo que estaba mal, es decir, lo que venía del propio Espíritu de Dios y lo que venía de Satanás. Pero esos dones no provenían, que estaban poniendo en práctica, no provenían de Dios. Esas experiencias que estaban teniendo eran experiencias que ellos habían experimentado en su vieja vida. Y ahora habían permitido que regresaran a la iglesia. Ellos adoraban a ídolos, se llenaban de experiencias raras, tenían éxtasis, trances. Y por así decirlo, ellos decían cualquier cosa, hablaban cosas que nadie entendía, hablaban cosas incluso que llegaron a decir que Dios es maldito, que Cristo es maldito. Y ellos lo estaban permitiendo. Entonces ahora Pablo les dice en versículo 2 al 3, le pone los patitos en fila, por así decirlo. Ustedes saben, versículo 2, ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Tristemente, muchos de esos cristianos de Corinto habían caído en esas antiguas prácticas y ya no eran capaces de discernir. Pero evidentemente ahí había algunos que sí se daban cuenta que había algo más y ellos agregaron esto en el informe. Lo que está pasando es esto. Muchos de ellos están diciendo que Jesús es maldito. Y él les dice, nadie habiendo recibido un don por parte del Espíritu, puede decir lo que se está diciendo ahí. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor si no tiene el Espíritu Santo. Entonces Satanás desde su caída siempre intentó falsificar, diluir el Evangelio y las maravillas que eso conlleva a su iglesia. Y dada su inmadurez, ellos eran más que oidores, eran buscadores de experiencias, de emociones. Y eso, hermanos, es lo peor que hay, pero es lo mejor que hay para Satanás, para ser un blanco perfecto. Una iglesia que busca emociones, una iglesia que ni siquiera sus líderes son creyentes, una iglesia que busca experiencias, que diluyen el Evangelio, que no buscan su santidad, que no buscan el querer obedecer la palabra de Dios. Hermanos, eso es un deleite para Satanás. Eso es un deleite para Satanás. Yo hace 8 años que llegué a esta iglesia. Estuve 5 años en una iglesia como la de Corinto. Y todos los días, todos los domingos que nosotros nos congregamos en aquella iglesia, siempre había cosas raras. Gente que se manifestaba, gente que hablaba en lengua, gente que se reía, que lloraba, se tiraba al piso. Era algo común, era algo común. Desde que yo llegué acá, nunca vi a nadie
ni manifestarse, ni hablar en lengua. Creo, no sé, pero yo por lo menos no vi a nadie. Satanás sabe dónde moverse. Satanás sabe dónde moverse. Y si quieren pueden ir y ver esos lugares. Pero no hace falta que vayan, porque acá Pablo está describiendo lo que pasa hoy, lo que hoy pasa lamentablemente en esas iglesias. Lo que pasaba hace 2000 años atrás en esta iglesia sigue ocurriendo en muchas iglesias lamentablemente evangélicas. Satanás había falsificado los dones en la iglesia de Corinto. Y si Satanás puede lograr que el pueblo de Dios esté confundido, que abusen de los dones, ¿qué logra Satanás? Que esa iglesia no crezca, que no glorifique a Dios y debilita a cada miembro de la congregación. Pablo les dice, no quiero. No quiero que sepan, que no sepan, que ignoren acerca de los dones. Y algunos habían caído en esas manifestaciones de dones falsos. Y más allá de los líderes de esas iglesias que darán cuenta algún día, cada uno de los integrantes es responsable de su ignorancia, porque está la palabra de Dios. Primera de Corintios 14:23 fue, si recuerdan, ese versículo que a mí me impactó, porque fue donde primera vez dije, no, esto está mal, tengo que salir corriendo de acá. Y dice, por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están todos locos? Quizá hoy en la iglesia, en una iglesia evangélica, no digan abiertamente, como en la iglesia de Corinto, que Jesús es maldito. Pero hermanos, todo lo que sucede dentro de esas iglesias, lo que hacen, lo que dicen, blasfeman el nombre de Cristo. Blasfeman el nombre de Cristo. No por nada, el apóstol Pablo le dice a esta iglesia que se examine, 2 Corintios 13:5. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. A esta iglesia, le dice. Pero, sin embargo, algunos todavía no habían caído y habían dado aviso a Pablo sobre lo que estaba ocurriendo. Entonces vimos la importancia de no ignorar los dones. Luego vimos el peligro en el que las iglesias pueden caer y los miembros de una iglesia pueden caer si ignoran el propósito de los dones. Y ahora vamos a ver el punto número 3. El propósito y la diversidad de los dones. Y acá Pablo, luego de corregir los abusos, de los disparates que se estaban haciendo, que se estaban llevando en esa congregación, comienza a enseñarles. Él comienza como con un corazón pastoral de maestro a enseñarles. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y versículo 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Como ya vimos, el origen de los dones es Cristo. Cristo es en Él en que se centran todos los dones y cada uno de los dones. Pero dice el versículo 7 que es el Espíritu Santo que soberanamente distribuye a cada creyente los dones. Lo podemos ver más claro esto más abajo en el versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según
su voluntad. Él distribuye los dones soberanamente para que la iglesia sea edificada. Y hermano y hermana, si has nacido de nuevo, vos tenés un don. Se te ha otorgado al menos uno o varios dones con el propósito de servir a la iglesia, a tu iglesia local. Como dice el final del versículo 7, dice, ¿para qué se nos dio? Para el bien común, para edificar al cuerpo de Cristo. Por otro lado, el versículo 4 nos dice que hay diversidad de dones. El versículo 5 nos dice que hay diversidad de ministerios. Y el versículo 6 nos dice que hay diversidad de operaciones. Y la diversidad de dones tiene que ver justamente con lo que dijimos, con la definición que dimos de los dones, con esa capacidad dada por Dios, esa habilidad que Dios nos da para ponerla al servicio de los demás. Primera de Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Un don, por ejemplo, es enseñar. Diversidad de ministerios. Tiene que ver con que ese hermano, por ejemplo, siguiendo con alguien que tiene el don de enseñanza, puede tener el don de enseñanza y emplearlo en diferentes ministerios. Por ejemplo, ser un maestro de escuela dominical. Él usa su don de enseñanza, pero hay otro ministerio que también puede aplicar para ese don. Pastor, por ejemplo. O sea, hay dones, hay distintos ministerios, como por ejemplo, maestro de escuela dominical, pastor de una congregación. Y después dice que hay diversidad de operaciones. Y esto tiene que ver con la manera en que el Señor usa ese don. Es con lo que el Señor usa el Señor. Él da la eficacia, el poder para que nosotros podamos emplear ese don. El Señor puede usar ese mismo don de distintas maneras en distintos ministerios, pero no siempre va a tener el mismo resultado. ¿Y eso quién lo maneja? Dios. Es por así decirlo, Él tiene la perilla del el volumen, Él sube y baja para que ese don dé el efecto que Él mismo se propuso que dé. Él controla esos dones. Así que nadie debería desear los dones o ministerios, operaciones de otro. Alguien dijo, los dones y siervos de Dios son como los copos de nieve. No hay dos iguales. Ahora bien, un don espiritual no es lo mismo que un talento. El don, si bien los dos ambos son regalos de Dios, dados por Dios, no son lo mismo. El don espiritual es algo que se recibe en el momento de la conversión y donde el Espíritu Santo soberanamente se lo da al creyente con el propósito de edificarse a sí mismo, no, de edificar a mi hermano. El talento es una habilidad natural con la que nacemos, puede tenerla cualquier persona, por ejemplo, la música, la pintura, el arte. No necesariamente tiene que ser alguien que crea en Cristo, pero sí puede usar Dios soberanamente ese talento si esa persona se convierte y puede usar ese talento para la gloria de Dios. Pero ese no es el don espiritual. El don espiritual es aquel que se recibe en el momento de la conversión y que el Espíritu Santo da soberanamente para edificar la iglesia. Ahora bien, ¿cómo puedo yo saber qué don es el que tengo? Bueno, y acá no hay misticismo,
es sencillo. En primer lugar, orar, decirle al Señor, heme aquí, habla, tu siervo escucha. Y en segundo lugar, sirviendo, involucrándose en las necesidades de la iglesia local, en los distintos ministerios. Dios no nos va a mandar un WhatsApp revelándonos el don que nos dijo. Sería bárbaro, pero no funciona así. Y lo que tenemos que hacer es escuchar. Cuando servimos en la congregación, escuchar a nuestros hermanos. Ellos pueden ver cosas que nosotros no podemos ver. Ellos pueden venir y decir, che, ¿sabes qué? La verdad que me bendijo mucho. ¿Sabes que no entendía esto y cuando te escuché realmente me dio luz? Gracias. O ¿sabes que venía medio mal, pero cuando entré y te vi ahí en la puerta y me pegaste un abrazo, me cambió todo? O no sabes, estaba el otro día, no sabía dónde sentarme, venía con personas y nos acompañaron, nos recibieron tan cálidamente. El otro día vi cómo servías y me contagiaba. Te veía vos la alegría que tenías cuando servías y tenía ganas de servir al lado tuyo. Hermano, esos son los dones que Dios, el Espíritu Santo, pone en cada uno de ustedes para bendecir a su pueblo. Más allá de ministerios, no hay un departamento de consejería, pero hay un don de animarse. Todos los mandatos que nosotros tenemos de los unos a los otros, Dios puede usarlos para darte ese don, para animarte, para aconsejarte, para aconsejar a un hermano. Y número 2, el Señor va a poner gozo. Va a poner gozo cuando vos sirvas para aquello que Él te designó el don. Dice Filipenses 2:13 que Él afirma que va a poner el deseo de cumplir su voluntad y te va a dar la capacidad para poder hacerlo. Escuchar a la iglesia porque pueden ver cosas que nosotros no vemos. Y cuando vos sirvas, involucrándote, vas a tener gozo y vas a querer ir y que vas a querer volver a servir. Y vas a ver, te vas a dar cuenta que no va a ser por tu propia capacidad que lo hagas. El Señor se va a encargar de mostrarte que fue gracias a Él que vos pudiste hacerlo. Eso es un don espiritual. Eso es un don espiritual. Hay dones públicos, hay dones que no son públicos, ministerios públicos, pero iglesia, no deseen ministerios para lo cual no fueron llamados. No van a sentir gozo. En una oportunidad, Marcos Peña, él, cortito, cuento esto, él anhelaba ser maestro de escuela para los niños. Y él anhelaba y oraba, y oraba, y oraba, y oraba. En una oportunidad le dijeron, bueno, Marcos, vas a dar una clase para los niños. Contento va él y a los 15 minutos estaban todos los nenes dormidos. Todos dormidos. A los 40 minutos estaba orando para que se termine la clase, Marcos. Se dio cuenta que no tenía el don ese. No tenía el don. Y tener la humildad para decir, acá me corro, porque evidentemente el Señor no me está llamando a esto. Pero Él tuvo que servir. Él tuvo que servir. Todos nosotros tenemos que servir. Y a medida que lo vamos haciendo, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener habilidades que para otras cosas no tenemos. Y nosotros no podemos gloriarnos, porque eso es algo que nosotros recibimos por gracia. 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si lo hubieses recibido? Como si no lo hubieses recibido. Iglesia, nosotros somos responsables de utilizar ese don, que si Dios te salvó,
te dio. No te quepa la menor duda. Uy, pero yo no sé, por ahí no lo tengo. No, Dios no se equivoca. Dios te dio uno, al menos uno, o varios dones, para edificar su iglesia. Para edificar su iglesia. Y cuando detectamos que uno de nuestros hermanos no está poniéndolo en práctica, no está ejercitando ese don, tenemos que hacer lo mismo que Pablo hizo con Timoteo, animarlo. Timoteo la tenía difícil, tenía ovejas, era un pastor y tenía ovejas que lo mordían. Él era muy joven y muchos de sus ovejas lo despreciaban por eso. Y Pablo le dice, 1 Timoteo 4:14, no descuides el don espiritual que está en ti. Él estaba apagado. Eran muchas las presiones. Incluso le llegó a decir que tomara un poco de vino para su estómago. Hermanos, hay ocasiones donde las luchas, el desánimo, Satanás, el pecado, el mundo, intentarán llevarte a apagar ese don que Dios puso en vos. Timoteo tuvo que volver a escuchar nuevamente, por segunda vez, de parte de Pablo, que no permitiera que todas esas cosas apaguen su don. Nuevamente. Iglesia, el Señor nos habla por medio de la palabra de Dios, por medio de la predicación de su palabra. La segunda exhortación que Pablo le hizo a Timoteo es el cierre de este sermón. Así que le cedemos la palabra a Dios. Segunda de Timoteo 1:6, a toda la iglesia. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Iglesia, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Cerramos nuestros ojos mientras invito al pastor Dardo que va a dirigir la cena del Señor.